Me tomaron por finado y ahora yo me vengaré destruyendo su fraternidad. Esto es más largo de lo que pretendía que fuera, pero bueno, ¿qué importa? Después de que terminé la escuela secundaria, estaba en un lugar bastante malo mentalmente, así que decidí tomar algunas decisiones extremadamente imprudentes durante mi primer año de universidad. Básicamente, siempre estaba tomando algo para mantener a raya lo que luego me di cuenta que era una depresión severa. Por una variedad de razones fuera de lugar, también decidí unirme a una fraternidad. Era una forma conveniente de seguir obteniendo las cosas que creía que necesitaba en ese momento, pero sobre todo anhelaba la conexión humana de una manera que pensé que traería ser un hermano. Bueno, no lo vi por un tiempo, pero estaba equivocado. La fraternidad tenía una casa en el campus que les fue asignada, pero bien podría haber estado fuera del campus debido a lo locas que eran las fiestas. La policía del campus rara vez pasaba, y mucho menos entraba, sin importar cuánto ruido se hiciera. Aún así, eso lo convirtió en el lugar perfecto para mí. Podía soltarme y escapar de la tristeza que me perseguía durante el día sin que me molestara y la gente de allí parecía quererme lo suficiente como para que al menos toleraran mi presencia tan a menudo. Al principio eran solo fiestas oficiales, los fines de semana y luego todos los fines de semana, los jueves por la noche, los miércoles por la noche, hasta que en un momento me pasaba horas bebiendo allí todas las noches de la semana para esconderme de mí mismo. Antes de que me diera cuenta, mi primer semestre había terminado y las amistades superficiales que había hecho a través de los lazos de ser ridículamente jodido habían comenzado a dar sus frutos, o eso pensaba. Me dijeron que extenderían una oferta para hacer un compromiso el próximo semestre. Para aquellos que no saben, el compromiso es un proceso que dura, para este capítulo en particular de esta fraternidad, un semestre y es algo por lo que tienes que pasar para convertirte oficialmente en un hermano, miembro, de una fraternidad. Estaba extasiado. Llega mi segundo semestre y me dan la invitación de la manera tradicional, estúpida y ritualista de la fraternidad. Una vez más, estaba extasiado. La idea de que estas personas realmente me querían y me valoraban, que pensé que lo tenían todo resuelto, parecía que sería lo más destacado de mi año. Realmente nunca encajé con la mayoría de los miembros de la fraternidad, porque aparte del consumo excesivo de drogas y alcohol*jal, no teníamos mucho en común, pero comencé a admirar a estos muchachos. Si bien la mayor parte de mi tiempo allí pasó en una neblina de mi propia creación, los momentos que recordé los hicieron parecer personas amables, geniales y genuinas. Aunque la mayoría de mis amistades durante ese año fueron con la gente de esta fraternidad en particular, también hice algunos amigos en mi propio dormitorio. Una noche, después de un juego previo en el dormitorio de alguien, estaba feliz de tener cualquier excusa para comenzar a beber a las 3 p.m., un par de chicas se me acercaron. Me preguntaron por qué me comprometí con esa fraternidad en particular, dada su reputación. ¿Por qué alguien tan agradable como yo querría estar rodeado de gente así? Les pregunté de qué estaban hablando y me dijeron que esa casa de fraternidad en particular tiene la reputación de ser un lugar donde las chicas no deberían emborracharse demasiado, tratando de ser lo menos gráfico posible aquí. Les dije que debe ser un rumor que comenzó por los muchachos que ya se graduaron porque de ninguna manera ninguno de los hermanos que conocía haría algo así. Adiviné mi sentido de pertenencia por primera vez esa noche, pero estaba demasiado hambriento de conexión humana como para considerar seriamente que podrían no estar tomando las mejores decisiones. Aún así, se había formado una pequeña grieta en la fachada que había construido alrededor de estas personas. Otra noche, escuché a un par de hermanos hablando cuando me desperté para usar el baño, hablando de cómo necesitaban desesperadamente miembros para mantener la casa y cómo era una pena que tuvieran que dejarme convertirme en hermano al final del semestre porque normalmente nunca dejarían entrar a alguien como yo. Bien, pensé, así es como se sienten estos tres, pero la mayoría de los demás me quieren y realmente me quieren aquí. Equivocado. Pero mi vida estaba hecha pedazos antes de llegar a la universidad y estaba tan desesperado por tener amigos y un sentido de pertenencia que estaba dispuesto a racionalizar cualquier cosa para mantener la mentira. Una noche mientras hacía un tradicional, estúpido y ritual evento de fraternidad, léase, consumir copiosas cantidades de alcohol*jal hasta el punto de grave riesgo, solo para hermanos y promesas, hice lo que esperaban de mí y bueno, consumí copiosas cantidades de eso, para el punto de grave riesgo. Por el bien del anonimato, no describiré el evento por el bien de la privacidad, pero estuve entrando y saliendo del desmayo por un tiempo hasta cierto punto cuando dejé de recordar nada. A lo largo de los años, sin embargo, algunas cosas han vuelto a mí mientras he tratado de procesar esta experiencia. Tengo destellos de que me dan la vuelta y alguien me sujeta la cabeza, así que vomito en un bote de basura y no a mí ni a la silla en la que estaba.
Hay una presentación de diapositivas de mí cayendo, caminando por la mitad de las escaleras. Una de las últimas cosas que recuerdo es haber pedido pasar la noche en uno de los hermanos. Ese porque sabía, de alguna manera, que estaba ridículamente ebrio, no quería que me atraparan cuando volviera a la mía. Él dijo no. Él era mi amigo más cercano allí. Debería haber quedado claro para todos los que estaban a mi alrededor que no estaba a salvo, pero estos tipos todavía me daban alcohol*Hal en lugar de agua porque, básicamente es lo mismo. Nunca sacaré esa línea, o la risa que siguió, de mi cabeza. En lugar de conseguirme ayuda, o simplemente dejarme quedarme allí, uno de los hermanos me llevó a mi dormitorio. Afortunadamente para mí, un vio que me traían esencialmente por encima del hombro y sintió que estaba en peligro, por lo que pidió ayuda. Incluso después de todos estos años, lo último que recuerdo de esa noche es responder a un golpe en la puerta de mi dormitorio. Cuando me desperté en el hospital a la mañana siguiente me dijeron que podría haber muerto. Describieron cómo actué y me quedó claro después de escucharlo que estaba en peligro. Mi BAC, concentración de alcohol*Hal en la sangre, estaba en .37 y de alguna manera aún había más en mi estómago que no había vomitado antes de que lo bombearan. Como referencia, el envenenamiento por alcohol*Hal puede causar la muerte y generalmente aparece alrededor de .30, mientras que .40 es potencialmente fatal. Es propio porque su corazón o sus pulmones pueden dejar de funcionar. Es casi seguro que mi me salvó la vida. Cuando estaba sentado en esa cama de hospital, lloré. No porque pudiera haber muerto, sino porque sentí que mi vida que acababa de recuperar se había derrumbado nuevamente. Me sentía roto y traicionado. Y profundamente triste porque las personas en las que confiaban no se preocupaban lo suficiente por mí, para tratar de mantenerme con vida. Cuando regresé al campus, tuve que reunirme con un oficial de disciplina debido al consumo de eso entre menores de edad y me preguntó de dónde sacaba el trago, con quién estaba, etc., pero aparte de eso, solo seguí mi rutina habitual a la que estaba acostumbrado. Era fin de semana, así que bajé a la casa de la fraternidad. Todavía no sé por qué, de verdad. Creo que estaba insensible y haciendo los movimientos o tal vez quería una sensación de normalidad. Cuando llegué allí, todos los sentimientos de tristeza se convirtieron en ira. Mientras les contaba lo sucedido, las personas que esperaba a medias que estuvieran felices de verme estaban más preocupadas por lo que podría haberle dicho al oficial disciplinario que por el hecho de que estaba vivo. Se equivocaron al hacer eso, para que conste, porque les cubrí por completo. Pero yo estaba furioso. Se suponía que estas personas eran mis hermanos. ¿Cómo se atreven a dejarme por muerto? ¿Cómo se atreven a fingir preocupación por mí cuando todo lo que realmente quieren es protegerse? Inventé una excusa, que solo quería actualizarlos, pero estaba cansado y aún me estaba recuperando, para poder regresar a mi dormitorio. Me llené de ira y resentimiento durante horas. Pensé en todas las cosas que había experimentado, todas las señales de advertencia, e hice un plan. Primero, configuré una nueva cuenta de correo electrónico y obtuve el correo electrónico de la facultad para el jefe del comité disciplinario. Lo llamo **** ahora. El título completo es molesto de escribir cada vez. Un tipo que aparentemente realmente odiaba la presencia de cofradías en las viviendas del campus. Le dije que era un estudiante que tenía información sobre los crímenes cometidos por los miembros de esta fraternidad en particular y quería que se fueran, no solo de su casa sino también de la escuela. También hablé con una de las chicas que me llevó aparte en mi dormitorio, una en la que sentí que podía confiar, y le pregunté si ella o alguien que ella conocía tenía experiencias, nombres, cualquier cosa. Ella no estaba dispuesta a dar un paso al frente personalmente, pero conocía a alguien que sí lo estaba y me ayudó a ponerme en contacto. 3 días después, me reuní con el director del comité a las 4 a.m. en la oficina de otra persona. No quería que me vieran porque no quería que nadie supiera lo que estaba pasando ni me avisara. Le pregunté qué necesitaba para tomar su casa, y me dijo. Modificó el informe que le di al oficial disciplinario original para incluir 2 menciones, accidentales, del trago en particular relativamente poco común, uno que esta fraternidad siempre usa para sus tradicionales, estúpidos, rituales, eventos de bebida exclusivos de la fraternidad. Por lo que vale, ese alcohol*Hal en realidad estaba presente, por lo que no era exactamente una mentira. Aparentemente eso era suficiente para una investigación y no necesitaría que me involucrara más de lo que ya estaba, algo en lo que insistí.
La mera apertura de la investigación también fue suficiente para que un chivatazo anónimo, digamos, donde era probable que ciertas cantidades de ciertas drogas estuvieran escondidas dentro de la casa de la fraternidad, también era suficiente para que la policía del campus llamara a la puerta con la policía real para destrozar el lugar si se encontraba suficiente la primera vez. Recuerde, la casa es propiedad de la escuela, por lo que siempre que la escuela le dé permiso a la policía para buscar y tengan suficientes razones para hacerlo, están listos para irse. También lo puse en contacto con la chica valiente que estaba dispuesta a contar su historia. No sé si alguna vez obtuvo justicia real, pero sí sé que un miembro de la fraternidad se retiró repentinamente entre la primera vez que me reuní con él, director del comité, y cuando llegó la policía. Espero que lo haya hecho. Estuve escaso en la casa de la fraternidad durante un mes más o menos con la excusa de que necesitaba dejar de beber. No me detuve, al menos en ese punto, pero necesitaba alguna razón para mi distancia. Aunque no estaba tan a menudo como antes, pasé suficiente tiempo allí para poner varias cantidades de sustancias ilícitas en lugares que la gente no miraría hasta que fuera el momento adecuado. Nunca he sido un tipo rico, así que no era mucho, pero casi todas las demás habitaciones tenían suficiente para un cargo de posesión menor gracias a mi generosidad. Cuando finalmente volcaron la casa y se encontraron estas sustancias, me retiré porque, a pesar de mis mejores intentos por ocultarlo, en ese momento la mayoría de los hermanos me mantenían a distancia y me miraban con recelo. De todos modos, estaba cerca del final del semestre y había pasado de hacerlo bastante bien en mi primer semestre a reprobar la mayoría de mis clases en el segundo, así que pensé que probablemente era lo mejor. Todavía pude ver a algunos de ellos ser arrastrados fuera de la casa esposados. Valió la pena. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la casa de la fraternidad fue allanada 2 veces, al menos 3 de los hermanos se retiraron mientras enfrentaban cargos graves de posesión, con los que no tuve nada que ver, esas eran sus drogas, y el resto tuvo que separados, mudándose a otros dormitorios o viviendas fuera del campus ya escasas cuando la escuela prohibió a la fraternidad tener una casa oficial en el campus durante la próxima década. Muchos de ellos también recibieron cargos por posesión menor por su cuenta o gracias a mí. Esto fue hace casi una década, y no me arrepiento en absoluto aparte del hecho de que no hice algo antes. Eventualmente obtuve ayuda para mi salud mental y ya no abusé de las drogas ni del alcohol para sobrellevar el dolor. También me transfirieron lejos de ese infierno de escuela con solo un buen semestre en mi expediente académico, aunque nunca logré terminar mi carrera porque pasé años en una espiral autodestructiva y todo mi dinero en terapia para salir. Solo espero que lo que hice haya hecho que sea al menos un poco menos probable que otros estén en peligro, de una forma u otra, y que todas las personas que lo merecían obtuvieran lo que les correspondía. El pesimista que hay en mí lo duda, pero me gusta pensar que lo hicieron. Por lo menos, sé que la fraternidad ya no tiene presencia en mi antigua escuela. Parece que es un poco difícil conseguir nuevos reclutas cuando pierdes lo único que tenías a tu favor y tu poca reputación empeora. Gracias por ver el video. Comenta qué te pareció la historia. Si quieres apoyar el contenido, dale like y comparte.